lo consagramos a la misericordia del Padre, esta charla, y atamos al corazón de María lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir y todo, Señor. Ven, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Que los santos ángeles nos asistan y nos acompañen, que nos envuelvas, Jesús, en tu sangre, nos ates al corazón de tu Madre bendita, que San José nos proteja e interceda por nosotros. San Atanasio, San Agustín, San Jerónimo, Señor, que rueguen por nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios, Señor. Santa Edith Stein, Señor. Todos los santos y santas de Dios. En el Salmo 104, pero envías tu espíritu y son creadas y renuevas la faz de la tierra, dice el salmista, renuevas la faz de la tierra. Uno encuentra hasta en los salmos expresiones referidas al Espíritu Santo por todas partes, en el Antiguo Testamento. Aunque la teología católica hacia el siglo II, III no ha definido realmente el misterio trinitario, todavía hay tendencias a interpretaciones de que son emanaciones de Dios, presencia de Dios, que es el mismo, ¿no? La identidad del Padre y del Hijo se va como definiendo a lo largo hasta que San Agustín, en una forma formidable, va disipando una cantidad de tinieblas que todavía quedan en relación a la interpretación de la Escritura. Es que la Escritura tiene muchos textos y muchas cosas. Uno empieza a ver en Isaías que el Espíritu reposa sobre el siervo de Yahvé. En Isaías 61 dice: el Espíritu de Dios sobre mí, me ha ungido. El texto que viene y repite nuevamente Jesús allá cuando reposa sobre el siervo de Yahvé y lo adjudica a él mismo, ¿no es cierto? Y en Isaías 11:2, cuando dice que el Espíritu está sobre mí y me ha ungido para hacer una misión, es decir, sin ese Espíritu de Dios de Isaías 61:1 es muy difícil realizar la misión, porque el Espíritu lo envía y el Espíritu lo equipa, le da la fuerza y le da los dones necesarios para realizar lo que Dios quiere. Acuérdense que Jesús, Isaías mismo nos dice que la palabra de Dios no cae en una forma inútil, sino que regresa siempre después de haber cumplido su misión, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios la trae precisamente el Espíritu de Dios. Por eso Jesús es el ungido, el que está lleno del Espíritu Santo. Entonces uno ve Isaías 61:1 y ve que el Espíritu de Dios es necesario para hacer la misión que Dios tiene destinada, porque le da la fuerza, le da la vitalidad, le da el poder. Eso recuerda mucho la frase de San Lucas en el último capítulo de San Lucas. Lo van a encontrar, es muy fácil, porque dice: recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Poder, o sea que el poder es necesario para la misión, o sea, para mostrar la misericordia y la acción de Dios en esa persona. El texto más usado en el Antiguo Testamento, que usan los teólogos y especialmente muy querido por los carismáticos, de Joel 1:3 y Joel 3 también, y el texto de Hechos 2 que San Pedro repite y trae de Joel, ¿no? Citando a Joel, que en los últimos días derramará su espíritu sobre toda carne, hasta en los siervos y en las siervas. O sea, ya es un Espíritu Santo que se esparce por todos los hombres,
Y es lo que le decía yo ayer al padre, a un sacerdote, le decía, el Espíritu Santo resuelve como democratizar esa presencia de Dios y democratizar la santidad, porque el Espíritu Santo es como el santificador. O sea, el Espíritu Santo ya no está llegando únicamente sobre profetas, sobre reyes y sobre las personas que tienen una misión específica y especial como Moisés, como Elías, como Eliseo, o con el profeta Isaías o Jeremías para profetizar. El Espíritu Santo ya empieza a entregarse a todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo de Dios. Entonces, en los últimos días, y los últimos días comienzan con la misión de Jesús, el bautismo de la iglesia. La iglesia es bautizada, digamos, por el Espíritu Santo en Pentecostés, 50 días después de la muerte de Jesús. Una vez le oí una hermosa expresión a un provincial de los padres carmelitas españoles, una cosa extraordinaria, maravillosa, que yo no me había percatado. Desde la muerte de Jesús hasta el día de Pentecostés no había iglesia, dicen los teólogos, realmente, porque la iglesia sí nace del costado de Cristo, pero la iglesia recibe su bautismo, su fuerza, su unción, ¿no? Y su semejanza a Jesús, y que son hijos de Dios porque pueden decir Abba, porque reciben un espíritu de adopción en Pentecostés. Es cuando la iglesia es como bautizada, como se erige la iglesia como iglesia. Y el padre decía, pues los teólogos se equivocaron completamente, porque sí había una iglesia, había alguien que estaba lleno del Espíritu Santo desde la muerte de Jesús hasta Pentecostés, y esos 50 días fue la Virgen María, fue la iglesia, ella era la iglesia. 50 días porque era la llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, la ungida por Dios para cumplir la misión que tenía. O sea que realmente la figura de la iglesia aparece en María, se identifica con María, como se identifica en el Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol. La Virgen María se identifica con la iglesia, y algunos antiguos teólogos decían que esa imagen de la mujer vestida de sol era Israel. Yo creo que estaban lejos de la verdad, porque Israel pues no iba a dar a luz al final de los días a Jesucristo, como pretende el texto del evangelista San Juan en el Apocalipsis 12:1. Pero la Virgen María es la portadora del Espíritu Santo en esos 50 días, por lo tanto es la iglesia. Esto se lo voy a decir al superior de los carmelitas de España, para que después los teólogos no me van a poner problemas. A ver, de todas maneras ponen problemas. Bueno, en Isaías 11:2 el Espíritu Santo equipa con los dones y provee unos atributos de santidad, y está hablando desde el Mesías, ¿no es cierto?, de Jesús. Está dando una profecía sobre eso. Y en Isaías 61:1 vemos que el Espíritu Santo es necesario, y el Espíritu Santo renueva todas las cosas, las hace nuevas, ¿no?, las rejuvenece, las hace vitales, porque el Espíritu Santo es vida. He venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Reposa sobre el siervo de Yahvé, le es dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo crece en él, dormidos o despiertos. Vamos a mirar en el Nuevo Testamento un poco más sobre el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo aparece más en el profeta Isaías, pero aparece en el evangelista San Lucas. San Lucas es uno de los evangelistas que lo llaman el evangelista del Espíritu Santo, y es el autor de los Hechos de los Apóstoles, o sea, la historia de la iglesia primitiva. Y la historia de la iglesia primitiva está movida por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Más adelante, San Juan Crisóstomo, el gran predicador, el formidable predicador, Crisóstomo quiere decir pico de oro, empieza a tener la nostalgia de la iglesia primitiva. O sea, la iglesia primitiva, la primera iglesia del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, la iglesia del ímpetu, la iglesia de la fuerza del Espíritu Santo. Yo no creo que la iglesia, sin ese poder, sin esa fuerza,
la iglesia hubiera podido penetrar todo el imperio romano y toda la civilización del momento, que estaba permeada por los dioses griegos, por los dioses romanos, por los dioses fenicios, por los dioses nibelungos arriba, por todos los dioses y todas las basuras satánicas que habían invadido al mundo, por las pitonisas de Roma, las de Grecia, por toda la civilización que estaba en unas religiones completamente paganas, en la adoración de Júpiter, en todo eso, en que el emperador era Dios y que todos los reyes eran dioses, y en Egipto, los dioses de Egipto que todavía influían en las culturas y en las civilizaciones. Para que una iglesia llegue y penetre con un mensaje tan difícil, porque va contra la naturaleza pecaminosa nuestra. Pecador me concibió mi madre. Va contra el pecado original, va contra nuestros deseos de robar, nuestros deseos de matar, nuestras tendencias a mentir, a hacer el mal. Cuando llega una predicación sobre el perdón, sobre el amor de los enemigos, si a nosotros no nos ha podido calar, ha sido difícil. Si nosotros no estamos todavía en el plan de que las cosas las hacemos para agradar a Dios totalmente, si nos cuesta todavía, ¿no? Claro, porque es una iglesia que se ha ido desvaneciendo. La nuestra también ha ido perdiendo, digamos, color, ha ido perdiendo identidad. Por eso el libro del Apocalipsis dice: tienes nombre como de quien vive pero estás muerto, no nombre de cristiano. Entonces, ¿cómo una iglesia rompe e irrumpe en esas civilizaciones, llame las civilizaciones si quiere, o en esas culturas, en esa influencia poderosa de Grecia, en la cultura del mundo? En la cultura judía no pudo, en ese momento. Cómo la iglesia aparece evangelizando. Por eso la iglesia de Éfeso, la primera iglesia del Apocalipsis, de las 7 iglesias, simboliza la iglesia del ímpetu, de la fuerza poderosa del Espíritu Santo que va rompiendo con todo. Cuando Jesús lo encuentran, la gente dice: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? Imagínense, amar los enemigos, rogar por los que nos persiguen, perdonar 70 veces 7, servir, dar la vida por los demás, compartir, ser manso, ser humilde. Eso era un trabajo muy difícil que iba además contra la cultura romana. Los romanos era dominar, el dominio del mundo, el dominio de las personas. Los patricios romanos, su único trabajo era un trabajo de mandar o un trabajo intelectual, porque como decía Séneca, los demás trabajos manuales o artesanales o de construcción eran trabajos serviles, trabajos de esclavos. Entonces viene una cultura donde impera el más fuerte, donde impera el más astuto, el más político, el más inteligente. Se parece a la de ahora. Y vienen a imponer una civilización del amor, a hablar del amor, a hablar del perdón, de amar los enemigos, de rogar por los que nos persiguen. Algo que va contra nuestros instintos, contra nuestras cosas primarias de odio, de envidia, de codicia, de pereza, de todo eso del imperio y de las civilizaciones del mundo. Los judíos eran los únicos que tenían una ley con 365 preceptos positivos y 248 preceptos negativos, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, y sobre esa ley se va a imponer Romanos 8, y se va a imponer la ley del amor, hacer el bien a los que los persiguen, amad, compartid, esfuércese, busque a Dios, busque primero el reino de Dios, no busque su propio interés. Ustedes ubíquense en la época, los que les gusta leer la historia, era imposible modificar el sistema del pensamiento y el sistema económico, porque el cristianismo ha logrado permear los sistemas en muchos aspectos. Ha logrado hacer que haya leyes donde se va a abolir la esclavitud en muchos países del mundo. El cristianismo ha logrado la paz, como en Sudáfrica el arzobispo Desmond Tutu con el señor Leclerc. El cristianismo ha logrado
establecer sistemas de hospitales en el mundo entero, como San Juan de Dios. El cristianismo ha logrado establecer asilos para que los niños se recojan en las calles y los ancianos y no se dejen morir de hambre y no sean despreciados o sean asesinados en las calles. El cristianismo ha logrado actos de misericordia a lo largo de la historia por todas partes, a través de las monjas, a través de los laicos, a través de las casas donde se reciben la gente, donde se les da de comer, donde se albergan las gentes. El cristianismo ha logrado humanizar hasta las guerras, a veces, imponiendo algunos principios mínimos de comportamiento. El cristianismo logró penetrar todas las culturas y todas las civilizaciones con su manera de pensar. Ha logrado penetrar en la filosofía, en los pensadores de la filosofía, como Montaigne, por ejemplo, grandes filósofos católicos. Y ha logrado disminuir además el impacto de la maldad del hombre en muchas civilizaciones. Cuando uno ve que la maldad permea el cristianismo como está sucediendo hoy, uno se imagina es que el Espíritu Santo no está ahí. ¿Sí? Que hemos creado hoy unas imágenes falsas de cristianismo que no es un cristianismo de vivencia, de experiencia del amor, sino que es un cristianismo teórico de algunos métodos o de principios, o un cristianismo formalista y externo, como el que tenemos de rezar novenas o rezar el rosario, de pronto ir a misa, y de pronto no tenemos una experiencia interior fuerte del amor de Dios y no nos hemos dejado permear de la fuerza del Espíritu Santo. Pero miren cómo en el Imperio Romano se necesitaba una fuerza tan grande de Dios, una fuerza tan grande de Dios, que sin embargo un Pablo que se para en Atenas durante 2 años, con la fuerza del Espíritu Santo que le da fuerza para resucitar muertos y le da fuerza para levantar los paralíticos y hacer ver a los ciegos, hasta que dicen que Pablo es un dios y que su compañero es otro dios, y los iban a aclamar como dioses, porque un hombre que va resucitando muertos y levantando ciegos en esa cultura es un dios. Y Pablo se tiene que defender y decir: no, yo no soy un dios, es que Cristo es Cristo resucitado. Pero es que además el discurso que el cristianismo trae es un discurso muy complicado, muy complicado. Un hombre que muere como esclavo, un hombre que muere bajo la maldición de una cruz, que es azotado, que es flagelado, que es crucificado, se convierte en Dios después de ser flagelado y crucificado. Eso en una cultura de esa época es muy difícil. Y que después le echen el cuento de que resucitó, como le decía el cónsul romano, el prefecto romano a Pablo: más tarde hablaremos de eso, como cuando uno va a evangelizar a la gente, sí, ay, tan querido usted, después hablamos, ¿no? Sí, más tarde hablaremos de eso. No logró convencerlo. Cuando los misioneros llegaron a México, llegaban adelante unos tipos con yelmo, con caballo, con barba y con espada, una cosa que no habían visto los indios. A veces parecía que el caballo y el otro era uno solo, con armaduras de metal y con unos palos que tronaban y mataban gente, los arcabuces. Fue romper completamente con su cultura, que ellos usaban flechas y palos y piedras. Y esa gente llega arrasando y matando gente de una forma sin piedad, destruyendo 500 de sus templos, de sus pirámides. Y después vienen de barba unos señores de hábito gris, con barba, con una cruz en la mano, vienen detrás. Pues son los mismos, unos montan a caballo y tienen espada y los otros llevan una cruz, pero vienen del mismo sitio. Entonces no les creyeron, porque los identificaron con los primeros genocidas que estaban adelante, que arrasaron con su cultura. Entonces, este ejemplo se lo voy a dar para que me entiendan un poco. Tiene que hacer Dios una manifestación, una expresión de Dios tan poderosa y tan grande, para que además traen un tipo que murió en una cruz, una cosa tan infame y tan inicua, tan despreciable como morir uno en una cruz.
para decirle que ese señor es el jefe y es el que manda. Es que ubíquense en las épocas, en las circunstancias, en los pensamientos. Cuando yo leo mucho sobre la Inquisición, me doy cuenta que tenían razón, era el pensamiento de la época. Uno se pone a aplicar valores de ahora a los valores del siglo XVI, pues no puede. Y Dios tiene que hacer una manifestación así. Ella, hacer apariciones. Y Dios se vale de una antigua tradición, de alguna profecía maya antigua, Nahuatl, de que cada 200 años vendría una mujer ahí. ¿Sí? Y la hace coincidir con el día que ellos habían profetizado. Y utiliza esa profecía y es ella. Se le aparece a un indio. Y ella convierte a 8 o 9 millones de indígenas que no habían podido, los evangelizadores franciscanos no habían podido. Habían podido convertir unos cuantos, como el tío de Juan Diego, es decir, un mínimo de indígenas. La mayoría no, porque es que un crucificado es muy difícil que sea Dios, o que ha resucitado. Y miren lo que el Espíritu Santo hace, es que les quiero mostrar lo que el Espíritu Santo puede hacer. Porque nosotros como creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Nosotros decimos que el Espíritu Santo es poder y es fuerza. Pues vaya y ore por un enfermo y muestre el poder y la fuerza de Dios. Si usted lo tiene, está equipado con el Espíritu Santo, pues muéstrelo. ¿Dónde está? En el fondo es que usted no le cree a Dios. La fe es bien poca. Para que eso funcione tiene que haber fe. Sin fe no es posible agradar a Dios, dice la Biblia. A ver, se las estoy poniendo más difíciles. Espera a ver, que eso es lo más importante. Esa tensión que se produce. La iglesia de Éfeso, la iglesia primitiva, la iglesia que sale a evangelizar una Europa llena de tigres, de leones, de chacales y de bandidos por todas partes, tribus. Los que querían matar a Santiago en España, los celtíberos, que es una selva donde un mico puede pasar desde España hasta Jerusalén por los árboles, sin tocar suelo. Así era Europa, donde aparecían bandidos por todas partes. En los germánicos, allá en la Alemania, en todas partes había, en Francia, tribus salvajes. Y la civilización romana llena de dioses y dioses y dioses, desde el emperador para abajo y para arriba, pues. Y de profetisas falsas, sibilas, oráculos, todo eso. Vaya usted, evangelice eso. Vaya. Recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros. Todos los apóstoles tenían conciencia de poder, pero poder de verdad. El poder de Dios. Y San Pablo sale con ese poder. Y cuando salen de ser azotados y pasan por la puerta del templo de las hermosas, San Juan y San Pedro, mira, lo que no, el paralítico que llevaba ahí años ahí sentado, una monedita, lo que le piden a uno todos los días en los semáforos, en todas partes, una monedita. El paralítico se resignaba con eso para comer. Pues no, oro y plata no tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. ¡Pum! Se levantó. Sorpresa. Claro, entonces la primera vez que Pedro y Juan salen a evangelizar se convierte en 3,000 allá, un montón de gente. Es que esos levantan paralíticos, esos hacen ver a los ciegos. Entonces algo tienen muy grande que les da razón, tienen la razón. Lo que dicen es verdad porque lo están certificando con poder, con signos. Pero es tan duro el corazón del hombre que Pablo, a pesar de certificarlo con signos y que dicen que Pablo es un dios, duró 2 años por allá en Atenas hablando de filosofía.
y se le convirtieron muy poquitos, porque el entendimiento, la sabiduría humana bloquea la acción de Dios, porque trata de explicarlo todo como los teólogos de ahora. Y a Dios le van quitando el Pantocrátor, el omnipotente, el todopoderoso, como lo llamó Abraham, Dios todopoderoso. A nosotros nos pasa también, ¿sí? Entonces el cristianismo lo vamos desvelando, le vamos quitando el matiz que tiene, le vamos quitando el color, decolorando, lo vamos volviendo una cosita ahí, sí, unos hábitos religiosos. Recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y serán mis testigos. Es decir, darán un testimonio de amor, un testimonio de poder y un testimonio de sangre. La palabra mártir quiere decir testigo en griego, ¿no? Eso. Testimonio, porque todos los apóstoles fueron mártires. Muy pocos estuvieron en la prosperidad. Es decir, si alguno de ustedes se entera de alguno, me cuentan. El único que no murió mártir fue San Juan, porque ya había ido al martirio subiendo con la Virgen a la cruz. Pues cuando no puede convencer Dios con los evangelizadores franciscanos en México, pues se presenta a ella y le mete un refuerzo bien grande, pero bien grande, y saca 8 o 9 millones de una vez. Claro, habían destruido 500 templos, pirámides de esos, habían acabado y despedazado su cultura a punta de espada y de sangre, arrasado con el imperio Montezuma, con todas las ciudades. Y así no es, así no es, así no se evangeliza. Cuando la Virgen se le aparece a Santiago en España, le dice: tienes que ser con humildad, que tienes que evangelizar. Porque es que el Señor le había dicho que él era de los hijos del trueno, seguramente llegó allá furioso, pues. No, baja el tono y dale a la humildad. El cristianismo trabaja al revés, con los valores distintos, como Francisco de Asís, que la humildad atraía como las abejas a la gente, no a los bandazos. A veces arrastramos los valores del mundo y tratamos de convencer a la gente con esos valores del mundo de que somos cristianos, una cosa como contradictoria, porque no somos testigos ni del amor, y todo lo tenían en común, tenían un solo corazón y un solo espíritu. Nadie llamaba suyos a los bienes, como ahora, ¿no? Pa' yo y pa' yo y pa' yo, y los demás, pues de pronto algo, unas migajas por ahí que les quede. Por eso hay purgatorio, ¿no? Y largo a veces. Donde está tu tesoro está tu corazón. Y es que el evangelio es muy complicado, es muy difícil, eso va contra mis fuerzas interiores, mis tendencias, mis apetitos, eso es duro. El capitalismo no es del evangelio, ni el liberalismo, ni el comunismo, ni el socialismo, ninguno. El evangelio logró permear algunas culturas y algunas filosofías políticas, que la democracia cristiana en Alemania, en Italia, en Bélgica, en Chile. Algunas ideas permeó por allá, de la igualdad de derechos, ¿sí? De los derechos de los más pobres, de todo eso. Pero salen a evangelizar en la primera iglesia primitiva con poder. Sin embargo, en las 10 persecuciones del imperio, 10, hay más de 10 millones de muertos. En un mundo
que no tenía más de 300 o 200 o 300 millones de habitantes. 10 millones de personas son muchas, muchas. Los muertos fueron muchos. En las calderas, en los circos romanos, en todas partes. Asesinados, asaeteados, matados a flechazos, quemados, metidos en ollas, torturados. Y no había quien hablara de derechos humanos, no había ONGs. El imperio era el imperio, el que mandaba. Y fueron testigos de sangre. Y lo hacían con alegría. ¿Por qué los cristianos llegaban a las plazas y llegaban a las torturas? Cantando. A uno lo amenazan ahora con la cárcel y qué susto, oiga. Llegaban felices. Y ahora en la cárcel donde está el doctor Mantilla hay sociólogos, hay psicólogos, hay abogados, hay todo, desayuno, almuerzo y comida, hay de todo, pues. Esas sí eran cárceles de verdad. Y llegaban cantando. San Ignacio de Antioquía, cuando le dicen que lo van a llevar preso a los 90 años, obispo de Antioquía, Teóforo, o sea, portador de Dios. Firmaba obispo Teóforo. Teóforo es portador de Dios. Y le dicen que hay unos amigos que tienen influencias, como siempre, pues, la política es igual, y que entonces van a influir para que no lo van a matar. Les dijo, no me van a hacer eso. No, yo quiero ser trigo de Dios. Y lo llevaron en la boca de los leones al viejito de 90 y pico de años y los leones dejaron el corazón intacto. Ignacio, con razón que Ignacio quiere decir fuego, ¿no? Fuego. Trigo de Dios. Uno de los grandes mártires. Y unos escritos maravillosos que nos dejó San Ignacio de Antioquía. Primeros escritos sobre la Virgen María. Y mucho sobre la Eucaristía. Este obispo de Antioquía. Trigo de Dios, mártir. Y los testigos del poder que levantaban los paralíticos y los ciegos. Por eso el cristianismo irrumpió en el imperio con la fuerza del Espíritu Santo. La iglesia había recibido el bautismo de poder del Espíritu Santo y de amor, porque todos lo tenían en común. Nadie llamaba suyos a los bienes. ¿Cuántos somos aquí capaces de eso? Cuando nos tocan el bolsillo se nos acaba la fe. Sí, los carismáticos de Estados Unidos lo hacen. Bendito sea Dios. Los carismáticos de las bienaventuranzas de Francia lo hacen. Bendito sea Dios. Dios los bendiga. Se están ahorrando tanto purgatorio. Y tienen 40 comunidades en el mundo, las bienaventuranzas. Las monjitas y los sacerdotes que entran en una comunidad dominica, jesuita, franciscana, lo hacen también. Han dejado a su papá, a su mamá, sus bienes. A veces los criticamos. El derecho de casarse, y lo han hecho. Pero fuimos tan incapaces de seguir viviendo el Evangelio de esa manera, que inventamos en el siglo IV y V las comunidades monacales de monjes. Mono quiere decir uno, mónica, monos. Y reemplazamos las comunidades de laicos por comunidades monacales, de monjes y monjas. Y vinimos a la ley de la historia, que es una ley pendular de la historia. Y esta es una charla que yo tenía que darles hace rato. Es un péndulo en la iglesia entre la maldad y la bondad. Y yo creo que el péndulo en este momento está tocando los límites peores de la historia de la iglesia, de la maldad y de la frialdad nuestra. Y nos sentimos buenos, que es lo peor.
No nos leemos el Evangelio. Estaba leyendo yo a Santa Hildegarda ayer, Santa Hildegarda, que decía que los hombres de los últimos días, habla de la crisis de los sacerdotes y de los obispos y de los laicos, dice, no serán capaces de leerse un libro serio. No son capaces de coger a San Atanasio, a San Ambrosio. Y no, estamos muy ocupados. Estamos en la trivialización de la fe. La fe desvanecida, es decir, eso que era de un rojo vivo ya es una cosa que no tiene color. Por eso el Apocalipsis dice, tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Y en esa parte pendular de la historia van sucediendo cosas. Mire, la fe, y se lo expliqué yo en televisión en estos días, se fue desvaneciendo. Eso de que todos lo tenían en común, tenían un solo corazón, un solo espíritu. Y entonces crearon comunidades monacales. Entonces los únicos que querían salvarse eran capaces de irse para el desierto, porque en el mundo no eran capaces de salvarse porque ya se había corrompido las comunidades primitivas. Entonces los padres del desierto, San Antonio Abad, todos esos, a las cuevas, allá al desierto, a salvar su alma, escaparse del mundo para poder salvarse. Ahora no se nos ocurre eso, son muy poquitos. Y esas comunidades monacales de monjes y monjas también se corrompieron. ¿Cómo será el demonio, no? Y el mundo, ¿cómo será de bravo? Cuando San Benito de Nurcia, patricio romano, aquí no hay ninguno que tenga una casa como la que tiene el papá de San Benito en Roma. Tenía 40 sirvientes. ¿Alguno de ustedes tiene 40 sirvientes? No. Bueno, vivía con Santa Escolástica. Era de la aristocracia romana, pero de verdad. Y a los 18 años se vuela de la casa para buscar a Dios, porque había tenido una nana, una maestra que le ha enseñado a amar a Dios. O un maestro. El papá le tenía un maestro a él y una maestra a la hermana, algo así. Y le enseñó a amar a Dios. Y se va a trabajar por allá con un cura en un pueblo, escapado de la nobleza, del imperio, con mucho poder. Una dolce vita, pues. Y allá hace un milagro, a los 18, 20 años, no me acuerdo qué edad tenía, que a una muchacha esclava, a las esclavas las cogían a juguete cuando rompían alguna cosa. Uy, yo hubiera matado a una china que estuvo en mi apartamento, oiga, que era capaz de romper la jabonera del baño y todo, mano de tigre, le decía yo. Eso rompía lo que se le atravesaba, pues. Y se le rompió una cosa con la que filtraban el agua o filtraban los alimentos, que era como de porcelana. Y San Benito tenía 20 años y se agachó, la juntó en el suelo y oró y se pegó y se arregló. Y como era mujer, él le dijo, por favor no le diga nada a nadie. Ave María, eso a las 2 horas ese pueblo alborotado, pues. El pueblo andaba detrás de San Benito. ¿Dónde está el santo? En esa época ya no había milagros. ¿Dónde anda el santo? Y el santo le tocó saltar por la tapia de atrás, irse para el monte y esconderse en una cueva a orar. Duró años escondido orando. El sacerdote subía y le llevaba la comida. Y cuando bajó a renovar los conventos que se habían corrompido. Los monjecitos usaban los derechos sexuales como ahora también. ¿Cuáles derechos? Pues los del diablo. Los monjes ya usaban eso. Y vino San Benito a ponerles reglas. No, levántense a las 4 de la mañana, recen las vísperas, ayunen, no sé qué, hagan penitencia, hagan 6 horas de oración. Mamola. Un día le echaron veneno en una copa para matarlo. Cuando bendijo la copa estalló. Y Benito supo que lo querían matar los monjes. Es decir, la renovación de las monjes de la iglesia la hizo San Benito en el siglo V o VI. Ya la iglesia se había corrompido.
Y en la iglesia, cuando se va corrompiendo, la presencia del Espíritu Santo se va desvaneciendo. No hay dones, no hay carismas, no hay nada. Lo que le pasó a la renovación carismática católica del año 66 hasta hoy, ya está desvanecida, porque no dimos respuestas. Tratamos de usarla, ¿no? Siempre usándola a mi favor, pues a ver qué recibo, pero ¿qué doy? Nada. Y eso le pasó a San Benito. Y en Oriente, en Occidente, y vinieron los benedictinos como una racha de luz inmensa y como un viento fresco sobre la iglesia. Renovaron la liturgia, la arquitectura, los vasos sagrados, el diseño de las cosas bonitas de la iglesia, los ornamentos, los cantos sagrados, la evangelización de Europa. Fue un viento fresco en la iglesia, los benedictinos, durante un par de siglos, o 3 o 4 siglos. Y por allá, por el lado de Oriente, apareció otro monje que renovó el lado de Oriente, se llamaba San Pacomio. No van a bautizar ningún nieto así, ningún hijo, no. San Pacomio, pero un gran santo, renovando los monjes de Oriente. Pero ese péndulo de la historia continúa, y usted lo encuentra a lo largo de la historia. ¿Cómo nos dejamos que las ideas del mundo nos penetren a nosotros y nos permeen? Recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre nosotros, pero no se nos nota, ¿no? Ni en la conducta, ni en la vida. Somos chismosos, somos detractores, somos perezosos, espiritualmente formalistas, es decir, sí, rezamos el rosario y vamos a misa, sí, pero el evangelio, dar la vida por el otro, meterse en los zapatos del otro, perdonar, amar, servir, compartir, límites tiene, límites y frenos. Y agradar a Dios en todo. No es fácil. Es que ustedes miren el péndulo de la historia de la iglesia y remitámonos a 2 ejemplos. No les voy a poner sino otros 2 ejemplos y voy a venir al tiempo de hoy. Es bueno hacer reflexionar a la gente, ¿no? Ubicarla, porque es que en la época de Francisco de Asís, siglo XII, siglo XIII, el hijo del comerciante rico que se vuelve mendigo, porque quería vivir el santo evangelio sin neglosa, decía él, sin observaciones, como estaba escrito, ahí como está escrito, sin exégesis, sin interpretaciones largas, de mangas largas, ¿no? Es que el que no lo deje todo no puede ser mi discípulo. Bueno, pero yo dejo hasta aquí, ¿no? Este pedacito de aquí. Y es que eso es dejar, pero en el corazón, pero en el bolsillo no. En el bolsillo hay que amarrarlo bien. Y empezamos a hacer interpretaciones, ¿no? Y encontramos un curita de mangas así anchas que le ayuda a hacer la interpretación y su conciencia se alivia un poco. Francisco lo cogió como era, total. Entonces andaba con una mano de mendigos locos ahí. Y llega la iglesia podrida. El Papa Inocencio III era el hombre más poderoso de la tierra. Dictaminaba los límites de los países, era árbitro y sentenciaba los casos del mundo. Hacía nombrar reyes. Nombraban los obispos, eran los amigos. Me acuerdo de Santo Tomás de Aquino que cuando se fue a ir de dominico, los dominicos eran unos zarrapastrosos bien pobres en esa época, en la misma época, porque son primos de los franciscanos, y el papá, que era primo del rey de Italia y primo del rey de Alemania, pues Santo Tomás tenía muchos cartones y muchos títulos. Santo Tomás de Aquino lo metieron en prisión para que no se fuera a ir con esos monjes zarrapastrosos. Entonces el papá fue y consiguió con el papa que lo nombraran arzobispo por allá. Arzobispo, de una vez, de una tacada. Él todavía no era cura.
arzobispo. Así se movían las cosas. Y los primitos que eran bien play, le metieron una vieja desnuda allá en la prisión. Eso, al pobre Santo Tomás de Aquino le hicieron eso. Bueno, y insistió en quedarse con los monjes zarrapastrosos y se quedó con ellos. Mendicantes, salían a mendigar. Santo Tomás mendigó por Europa caminando, ¿no? El hombre más inteligente de la historia de la iglesia, con San Agustín, mendigaba. Como conocí yo los jesuitas, que hacían un año de hospital y salían a mendigar de Bogotá a Bucaramanga, de 2 en 2, a pedir posada y a que les dieran la comida. Así los conocí, antes de ordenarlos. ¿Ves que la iglesia vamos haciendo interpretaciones, le vamos quitando al evangelio poder, le vamos quitando fuerza, le vamos quitando contenidos y lo vamos adaptando a nuestro uche y a nuestra manera de pensar? Rico, es un evangelio rico a mi modo. Entonces San Francisco se presenta delante del hombre más poderoso de la tierra. El faraón de Moisés era un enano al lado de Inocencio III. Inocencio III subido allá en un pedestal inmenso, los cardenales llenos de sedas y de joyas, de sombreros hermosos, todo eso. No, eso el Vaticano era increíble, oiga. Y se presentan estos mendigos ahí zarrapastrosos, descalzos, debían oler muy mal, delante de esa corte tan imponente en Italia. ¿A qué? A pedir permiso de vivir el santo evangelio. ¿Qué tal eso, oiga? Respetando y obedeciendo a la iglesia y al Papa, a pesar de todo. Y Dios suscitando un reformador desde la base, desde abajo. Inocencio los despidió como despidieron a Pablo el prefecto. Otro día hablaremos de eso. Esa noche cuenta Chesterton en la biografía majestuosa de San Francisco de Asís que Inocencio III se soñó con el mendigo y que la Basílica Lateranense, la parroquia del Papa, se caía y que este mendigo la levantaba con su mano. Entendió el sueño del Papa Inocencio. El Papa Inocencio era un buen hombre, además, que le tocó vivir esa época, pero era un buen hombre. Dios quiera que lo tenga en su gloria, pero era un buen hombre. Debió salvarse porque imagine todos esos mendigos orando por él. Se lo mandó llamar, los trajeron, se bajó de ese solio impresionante, se arrodilló, hizo un gesto inmenso, un gesto de humildad y le besó los pies. Y le dio permiso al cardenal Ugolino, que fue un santo cardenal, afortunadamente por ahí había uno que otro entreverados ahí. Era un hombre sabio y santo, el cardenal Ugolino, de que fuera el tutor y el mentor de estos frailes, que les ayudara a redactar sus estatutos y los propósitos canónicos, que no tenían ni idea de eso, ¿no? Y les ayudara a aprobar su comunidad. Cuando murió Francisco había 5,000 copias de Francisco en el mundo, transformando la iglesia y transformando el mundo a través de la pobreza, de la obediencia, de la humildad. Otros valores del evangelio que Dios usó en esa época. No usó los de la primera iglesia, el poder del Espíritu Santo. Pero estos también son atributos del Espíritu Santo también. En la primera iglesia usó ambos. La humildad que la Virgen le recomienda a Santiago en España y el poder de los milagros y de las manifestaciones del poder de Dios. Y la iglesia irrumpe en la historia de esa manera, de una manera impresionante.
Ay, Jesús. Y es el péndulo de la historia. Estamos en el péndulo feroz de una de las épocas más críticas de la historia, porque es que uno ve en el pueblo de la época de Francisco, de Domingo, de Guzmán, de Ignacio de Loyola, que fue la contrarreforma protestante, el hombre que suscitó Dios para afirmar la iglesia en la contrarreforma, fue San Ignacio. Otro hombre maravilloso, distinto, porque Dios escoge en cada época el hombre apropiado, ¿no es cierto? Diferente. Escoge un sólido militar con un compromiso total con Jesucristo y un amor inmenso por la iglesia, que también vivió, no lo sabemos, la pobreza y la humildad. Cuando muere Ignacio había 3000 copias de Ignacio en el mundo, con colegios y universidades y evangelizadores del mundo entero, y los mejor preparados, que oraban 4 horas todos los días y hacían 1 hora de reflexión sobre los pecados del día anterior. Nosotros hacemos 30 segundos antes de entrar al confesionario de los pecados de un mes. Les quiero hablar de un gigante, otra época de la iglesia corrompida. A mí no me asusta lo que está pasando, porque cuando uno conoce el péndulo de la historia y la acción del Espíritu Santo, uno sabe que Dios va a actuar hoy en un mundo que desprecia a Dios. Es que el mundo de hoy desprecia a Dios, no lo ama. Nosotros no trabajamos para la gloria de Dios, no trabajamos para agradar a Dios, realmente no es eso lo que hacemos. Es un mundo que no solamente a veces lo desprecia y a veces lo odia a Dios, porque ven que es un obstáculo para no poder desfogar todas sus pasiones impías, como dice San Pablo. San Bernardo, voy a hablar de San Bernardo, la iglesia del Espíritu Santo. San Bernardo es una mezcla de todo. Bernardo de Claraval, de Clarbó, una familia piadosa. Todos terminaron en el convento. A la muerte de su mamá, su papá fue discípulo de su hijo, de Bernardo, y le estuvo sometido a su hijo, y sus hermanos también. Hay un hermoso libro que se llama La familia que alcanzó a Cristo. Si me lo regalan, lo recuperaré, sobre la vida de este gigante impetuoso. Tenía mucho de Pablo, de un carácter fuerte, un orador inigualable, insuperable, un trueno, un huracán, un hombre con un celo inmenso por la iglesia, penitente, ascético, de mucha oración, de muy poca comida. Cuando Bernardo entra al cister, a los monjes cistercienses, una comunidad contemplativa, descendientes de otra línea de San Benito por allá. El convento del cister tenía muy pocos frailes, tenía 16 frailes o algo así. Y Bernardo entró como superior, como a los 20 años, 25 años. Cuando Bernardo murió, seguía siendo el superior del cister y de la comunidad en toda Europa. Pero cuando Bernardo muere hay más de 100 conventos cistercienses en Europa y cada uno tiene más de 100 monjes.
El Papa lo sacaba del convento por su oratoria retumbante, por su capacidad intelectual poderosa, desmenuzaba a las personas, las aplastaba. Se enfrentó con Abelardo, el gran hereje, y lo sacaba y lo enfrentaba con los grandes herejías de Europa en esa época, a pesar de que era un monje contemplativo encerrado. En alguna ocasión había una herejía famosa en Francia. Entonces mandaron un obispo de Roma, muchas sedas, muchos anillos, mucha buena moda, ¿no es cierto? Buena ropa, gordo el obispo. Y Bernardo ascético, flaco, medio calvo, un poco parecido a San Pablo, con su hábito cisterciense, hábito apolillado, me imagino, medio roto. Bernardo resucitaba muertos desde la celda. Tiene las homilías más grandes y más hermosas que se han pronunciado sobre la Virgen María. También esas las regalé. El favor y me las consigue. San Bernardo de Claraval. Las más hermosas homilías de la Virgen María y las más profundas. Fue el que le dijo la omnipotencia suplicante. Un amor por la Virgen María loco, loco, como el de San Alfonso y el de San Luis de Montfort, ambos juntos. Y llegó a este pueblo y el obispo de Roma llegó, el obispo gordito, buenos anillos, buena ropa, buenas sedas, y Bernardo con su hábito apolillado y roto, ascético. Era una peste que estaba invadiendo al pueblo y la gente se moría. Y Bernardo se subió en una tarima y Europa lo conocía, y cuando llegaba Bernardo, eso era cual padre Tardif, ni cual Juan Pablo II, nada. Cuando llegaba San Bernardo, todos llegaban, pues. Era que iba a haber un espectáculo grande. Y la gente le encanta el espectáculo. Entonces se levantó como un trueno. Yo digo que Bernardo era más trueno que San Pablo, era un trueno. Europa se transformó con las comunidades de los monjes cistercienses. La economía europea se transformó. La servidumbre feudal y todas esas cosas disminuyeron. Hubo más misericordia y más caridad con los pobres. Los monjes enseñaron a los niños a leer y a escribir. Creció una nueva economía en Europa y unas pequeñas ciudades al lado de cada convento de los cistercienses. Además, la influencia de Bernardo en eso fue inmensa. Transformó la economía europea en la caridad, en el evangelio. Y Bernardo se levanta sobre la tarima y lanza una homilía impresionante, las de él, pues, era único. Y dijo, para que vean que la iglesia tiene razón y que ustedes están en una herejía. Mire cuántos enfermos hay aquí. Tráigame 500 panes. Trajeron 500 panes. Yo voy a bendecir los panes. El que coma pan se va a sanar. Así era Bernardo. Entonces el obispo, asustado porque jamás en su día había visto cosa semejante, se volteó y tímidamente dijo: Fray Bernardo, el que coma con fe. Y se volteó enfurecido y le dijo: el que coma. Pobre obispo se quedó ahí.